¿Qué tal amigos de Moca Caja Tambo? Muy buenas tardes y bienvenidos tengan cada uno de ustedes a esta transmisión en el pueblo del Tuclish, en Gorgor. Estamos en la festividad en honor a la Inmaculada Concepción, dando inicio de esta manera a la víspera, a la fiesta de Gorgor, a la fiesta patronal. Quédense con nosotros, ya nos están esperando nuestros amigos en el puente de la ciudad porque han hecho una chacchapada y vamos a ver qué hay por allá. No sin antes agradecer y mencionar a quienes han hecho posible esta jornada de transmisión en vivo, el consejero Tomás Chavarría Húngaro y el hospedaje El Chavo. Vamos para allá. Cuidado que se te caiga la esponjita. No, yo también, pero eso no vale. Bien, y podemos observar que nuestros amigos de Gorgor, Perú, le han retocado al hermoso mural que nos da la bienvenida. Y ya hemos escuchado también a esa avellana que nos indica que Gorgor está de fiesta. De esta manera arrancamos la transmisión en vivo y ahí está la Virgen. Miren cuánto detalle y cuánto esfuerzo le han puesto nuestros amigos de Gorgor, Perú. Hermoso, en verdad, majestuoso. Y ahí está el Tuclish, que nos espera para la gran serenata de esta noche, con los Yacus, con Marc Ampúrez. Vamos a ver. No hay mucha gente en la plaza, todos están en el puente de la ciudad. Buenas, buenas. ¿Ya todo listo? Eso. Y hablando de los Reyes de Roma, ahí están nuestros amigos de Marc Ampúrez, ya están en Gorgor para deleitarnos en un par de horas con la música cajatambina. Vamos a la chacchapada en el puente. Ahí está César García, popular Chechi, junto a Gato Viejo, Nibardo Rosales. ¿Cómo estamos? Acá, hermano, visitando esta hermosa tierra, Alonso. ¿Cómo los ha recibido Gorgor? ¿Qué han comido? ¿Ya acaban de llegar o han llegado hace un rato? No, almorzamos por Cagua ya y ahora esperamos la chacchapada y luego la jarana, pues acá. Dale, ahí nos adelantamos, ahí nos encontramos. Listo. Nos vemos. Ahí está Bien, ya van calentando motores nuestros amigos de Marc Ampúrez. Por ahí. Por ahí. Hola Liz, ¿qué estás llevando ahí? Cuéntame. Tú eres hermana de uno de los funcionarios, ¿no? Ah, sí, es hermana de Quesitos, ya mira, ya empezamos con quesos ya. Claro, pues hay que comer el rico queso. Cuando uno viene, lo primero que hay que comer, pues el Y hay queso. que asegurarse porque vuela, ¿no? Claro, exactamente, usted ha dicho. ¿Qué día les toca hacer la fiesta a ustedes? Nosotros nos toca mañana en la noche, vamos a dar la cena y pasada el desayuno. ¿Qué se come? Pero ¿Qué se con acostumbra a ponche. comer? Bueno, tradicionalmente acá se come pues el caldo de mote, el almuerzo hacen el pari con su chocho, pero bueno, nosotros vamos a la cena, vamos a hacer, vamos a preparar un seco, un guiso de cordero, estamos pensando. Algo innovador. Sí, claro, como para variar, pues a veces los de la banda como que no
se cansan de la misma comida y quieren variar, pues hay que variarlo. Qué bueno, que todo les salga bien en la fiesta. Muchas Ahí los gracias, visitamos. Muchas gracias. Ahí Hasta nos luego. vemos. Gracias. Ahí están los quesitos. El queso de Gorgor es delicioso. Ahí quiero aprovechar para mandar un saludo a todos mis amigos de Cochas, Paca, Nunumia, Pucarrumi, toda la parte alta de Gorgor, porque claro, Gorgor es la parte céntrica de la ciudad. Pero también tenemos a muchos anexos y centros poblados en la periferia. Aquí nomás al frente tenemos a Aguas y a Apas. Dos pueblitos muy hermosos que en su mayoría se dedican y viven de la ganadería. Se podría decir que el mejor ganado lo tiene el distrito de Gorgor, ya que se han especializado en ello. Ya se escucha la banda, ¿eh? Ya se escucha la banda, aunque no. Esa banda creo que es de unos amigos que se han adelantado con las copas. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Por acá ya empezó la fiesta, acá han empezado temprano. Mis amigos gorgorinos, teniendo como testigo al imponente Gorgorjirka. Salud, salud, salud y saludos. Salud, salud, salud. Salud, salud. Han empezado temprano mis amigos de Gorgor. Bueno amigos, ya estamos llegando al punto de encuentro, al lugar donde está dando inicio la fiesta en honor a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de Gorgor. Y a todos mis amigos que están conectados y viendo la transmisión, tienen que tener en cuenta que son 4 a 5 días de fiesta. Así que están a tiempo de venir. Gorgor está a un paso de Huacho, a un paso de Lima. El clima está espectacular, no está lloviendo, hace bastante calor. Bueno, el frío normal de la sierra. Saludos, saludos para la abuela Sabina Osorio Taicas y toda la familia Osorio Taicas en Huacho. Para Grecia, para Jimena, para Fernanda, para Joel. Un gran abrazo para todos. Yo sé que van a venir, yo los espero en Gorgor. Acá nos encontramos. La gente sigue llegando. Gorgor se está llenando de carros y de personas que vienen desde todas partes del Perú. Gorgorinos que han emigrado en distintas etapas por distintos motivos de la vida, que hoy día vuelven a reencontrarse con su tierra, con sus amigos, con sus padres. No tienen idea cómo nos han atendido cuando hemos llegado. Quiero agradecer a nuestra amiga Flor. Hemos almorzado en el restaurante de Shaker. Un rico chicharrón. Y mira, me han dado tanto que hasta me he llevado una bolsa a mi habitación. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Y ahí están los yacus. Ya llegaron nuestros amigos los yacus para disfrutar de la fiesta en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de Gorgor. Qué bonito. Al ritmo de Totora hemos llegado, ¿ah? Hola, hola. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Comenzó la fiesta de Gorgor de esta manera en el arco de ingreso a la ciudad. Cabe resaltar que este arco ha sido construido por el apoyo de todos los amigos gorgorinos residentes en Lima, demostrándonos de esta manera que cuando hay voluntad todo se puede. Y de este lado tenemos también a nuestros amigos de la banda. Bueno, y ahí está el artífice de que esta tarde estemos acá en el hermoso pueblo de Gorgor, el consejero Tomás Chavarría, compartiendo también ya con sus amigos, con sus familiares, en esta tarde de júbilo, tarde de víspera a la fiesta patronal de Gorgor. Y por supuesto Moca Cajatambo tenía que estar presente. ¿Sí o no, Puricó Huambra? Saludos para todos mis amigos de Utcas que están conectados a la señal de Moca Cajatambo. Chalao, si así cocinaras. Una cosa que tenemos que destacar, una particularidad que se está dando en estos últimos años en Gorgor, es que nuestros amigos están realizando su chacchapada en el arco de ingreso a la ciudad, recordando y rememorando las costumbres que hemos heredado de nuestros abuelos, porque no hay pueblo de la sierra que no inicie sus fiestas con chacchapada, así que están recuperando sus costumbres y reafirmando su tradición, su festividad en honor a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción. Ese sombrero lo conozco. Ese sombrero lo conozco. ¡Qué bonito! Dale, papá. Y están también nuestros amigos de Medalia Producciones. Eso, ¡uff! ¡Cómo se goza la gente! Nuestros amigos de Medalia Producciones, nuestros amigos de Cajatambo para el Mundo también están presentes en esta hermosa apertura de fiesta en Gorgor. Saludos, Luz Borja Osorio,
Me van a disculpar, no puedo leer todos los comentarios. A veces esta aplicación no me permite ver todos los comentarios. Pero muchas gracias a todas las personas que se están conectando a la señal de Moca Cajatambo. Salao. Estamos en el arco de ingreso a la ciudad, pero cuando avancemos ya la señal se va a restablecer. Eso es normal por esta zona. Repetíamos hace un momento que, hermanados por las tradiciones que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, en el distrito de Gorgor también están retomando la costumbre del pago a la tierra, de la chacchapada, con esos hermosos sombreros gorgorinos, esos hermosos sombreros que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Felicitaciones a quienes están haciendo posible esta celebración. Moca. Ya lo de haber retransmitido. Comparte datos y hay que conectarlo con wifi. Chicas, chicas. Ordenense, ya. Me avisas. Bien, y tenemos un grupo bastante numeroso de payas. Y eso es bueno, hay que felicitar que cada año la fiesta está creciendo, la fiesta con su pincacho.
baile del Pincache. Baile de las payas. Pero ahí van las payas, Rumi. Sí, bueno, eso es normal, les repetía que es por el lugar donde nos encontramos, pero ya cuando nos acerquemos a la ciudad, el tema de la señal va a mejorar. Señal de Temu, dicen. Esperamos, ¿no? Peñito, ¿cómo está? La señal está baja, ¿no? Sí, sí. Está que se va cada rato. Bien, entonces confirmamos, es un tema de ya que escapa completamente de nosotros, pero esperemos pues que se solucione conforme nos acercamos a la ciudad. Ahí está Bruno de Medalia Producciones. Un saludo para los seguidores de Infoca Producciones. Ay, 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 gracias Brunito. Grabando la festividad en honor a la Inmaculada Concepción, patrona del pueblo de Gorgor. Y a mi izquierda también tenemos a una figura muy conocida y muy querida en toda la provincia de Cajatambo. Nos referimos a la hermosa Flor de Luna de Cajatambo para el mundo. Cada uno pues contribuyendo de esta manera con el acervo cultural de Gorgor. Qué hermoso. Y fíjense en esos pasos, ¿ah? Por la zona. Ahora, vamos a contar cuántas payas acompañan a nuestros amigos los vasallos esta noche. Y después vamos a ir descubriendo de qué se trata toda esta puesta en escena. La verdad que Gorgor, al igual que el pueblo de Huancapón, comparten pues una hermosa teatralización de esta festividad, representando a la época de la conquista, ya que quienes tenemos enfrente pues vienen a ser los españoles, los vasallos españoles, rodeados de sus payas, y más atrás viene la banda con todos los amigos y familiares que también participan de esta festividad aquí en Gorgor. Repetimos, para todas las personas que se están conectando, estamos en el pueblo del Tuklish, en Gorgor. Ahora vamos a intentar contar a las payas, vamos a ver cuántas payas hay. Rumi representando al Inca. Tenemos una gran cantidad de payas en esta noche de víspera. Y por supuesto al ritmo de nuestros amigos de Juventud Yacus. ¡Eso!
Saludos, Claudita Ramos, la verdad que sí, son sombreros hermosos que nos recuerdan pues el contexto de la mujer del Ande, adornados con los elementos que florecen gracias al trabajo de las personas, gracias a la lluvia y a la tierra que es nutrida. Hermosas flores y plantas autóctonas del lugar. Hermosos sombreros en verdad. Bueno, y repetíamos, en la parte de atrás vienen nuestros amigos también acompañando a la banda. Saludos, Luz Borja Osorio, Carlos Luna Cipión, Jason Roger Ayala. Gracias por estar conectados. Sí, la señal está un poquito, con una latencia un poco baja. Estamos en la entrada de la ciudad y es porque estamos alejados de la antena. Pero conforme avancemos y nos acerquemos al centro de la ciudad, eso va a mejorar. Katy, ¿qué banda es? La primerísima Jipa. Jipa, muy bien. Bien, la banda de Jipa entonces acompaña esta noche a nuestros amigos los vasallos, que también hacen su ingreso por las principales calles de la ciudad. De eso, Tomasito, vamos. Ambiente de júbilo, ambiente de fiesta que se vive en el puente de ingreso a Gorgor. La verdad que nosotros estamos muy emocionados de estar aquí esta noche y llevar hasta sus hogares esta hermosa tradición que reitera la fe y la devoción a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de Gorgor. Al ritmo de esa hermosa marcha que nos retorna hasta el centro del Perú, Jauja, qué dulzura. Un gran saludo para todos mis amigos que nos están viendo desde Jauja, Huancayo, La Oroya, Concepción. Y ya tenemos confirmación de que el 20 de enero del 2026 estamos por allá. Así que atentos a las sorpresas y novedades
Vamos a tratar de alcanzar nuevamente a las payas. Me han acelerado el paso. Bien, han corrido las payas, ya están ingresando al hermoso pueblo de Gorgor. Vamos a tratar de alcanzarlas. Sí, ya nos encontramos con mi tío Chechi, con mi tío Nibardo y con todos los integrantes de Marcampure, quienes también nos van a deleitar con un poquito de su arte esta noche. Por supuesto, junto a los Yakus, orquesta internacional que aquí está adelante, marcando el paso junto a las payas de Gorgor, las hermosas payas gorgorinas. Saludos Rodrigo Rojas Guerrero, Luis Carpio. Qué bonito, con prosa y elegancia, orgullosas, majestuosas y encantadoras las mujeres gorgorinas de toda edad. Ese es un detalle muy importante, participando esta noche de esta representación, reivindicando su compromiso con su pueblo y por supuesto con la Inmaculada Concepción, nuestra santa patrona, quien va a ser homenajeada durante estos 4 días de fiesta en Gorgor. Amigos, tienen que venir, todavía están a tiempo, que esto recién está comenzando.
Los esperamos Daniel Ayala, Camila Licetti. Así es, la Virgen Inmaculada Concepción. Tan milagrosa, definitivamente. Va a cubrir con su manto a todos nuestros amigos que están haciendo posible la festividad en su honor. Y ya nos encontramos a escasos metros de la plaza principal de la ciudad. Cerrumi no se pierde ni una. Cuéntenme cómo va la señal, ¿ha mejorado o sigue igual? Eso, Julita. Emocionada, Julita. Y la verdad que no es para menos, ¿ah? Hay muchos sentimientos y emociones encontradas esta noche. Bien amigos, y de esta manera estamos ingresando a la plaza principal del distrito de Gorgor. Después de un año de ardua preparación, de un año de ensayos, de un año puliendo cada detalle para hacer posible esta noche en honor a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción. Qué hermoso y majestuoso, en verdad, formar parte de este momento. Saludos a todas las personas que están conectadas a la señal de Moca Cajatambo, a las personas que están compartiendo, que nos están regalando sus likes. Ahí están los Marcampure, Rolando, Basilio, Heider también. Saludos muchachos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo listo? Hay sorpresas esta noche, ¿ah? Ahí estamos atentos. Nuestros amigos de Marcampure, los Puricox. Ahí está el Puricox mayor, mi tío Chechi García. Saludos, Meritena, Camila Licetti, Luz Jiménez.
bonitos versos en el quechua tradicional de esta hermosa parte, esta hermosa sierra de nuestro Perú profundo. Gorgor, tierra del Tuplish. Sin llorar, Julita, sin llorar. Estamos empezando. Saludos, Gloria Arce León. Claro que sí, Claudita Ramos, la verdad que... Qué bonitos versos, en verdad, que calan hasta el alma de quienes hemos nacido y hemos crecido en pueblitos como Gorgor. Y nos recuerdan quizás a personas que ya partieron y que nos enseñaron e inculcaron estas bellas costumbres que hoy día lucimos con orgullo. Estamos en Gorgor, Nina. Ya nos dieron el alcance nuestros amigos vasallos con la banda. Kevin Alcócer, estamos en Gorgor, distrito de la provincia de Cajatambo, disfrutando de la festividad en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, en esta noche de víspera, noche de serenata, con esas hermosas payas y por supuesto con los vasallos que ya van a hacer su ingreso triunfal a la ciudad. El problema es que si bailo voy a tener que dejar de transmitir. Y ahí vienen nuestros amigos vasallos, protagonistas de la fiesta. El capitán Pizarro hace su ingreso triunfal junto a Pedro de Canya, Hernando de Soto, Cuellar y todos los que conforman la comitiva que organiza la fiesta este año. Repetimos, festividad en honor a la Santísima Virgen de la
Inmaculada Concepción, patrona del distrito de Borgor. Ay, verdad, ¿no? Saludos para todos nuestros amigos borgorinos que se están conectando, que nos están dejando eso, los caramelos. Que nos están dejando sus comentarios, sus likes, que están compartiendo. Bueno, y ahí tenemos a uno de los protagonistas de nuestra presencia esta noche, el consejero Tomás Chavarría Húngaro, quien ha hecho posible que lleguemos hasta el distrito de Borgor, junto al hospedaje El Chavo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Es la banda de Yipa, la primerísima, la que está acompañando el paso marcial de los vasallos al pueblo de Borgor esta noche, ingresando de esta manera a la plaza principal de la ciudad. Y ya podemos ver también un hermoso castillo para la serenata que en breves horas pues va a estar a cargo de la banda de Yipa, de la Orquesta Juventud Yacus y por supuesto de nuestros amigos de Marcampures Perú, los Puricox de Cajatambo. Todo el pueblo de Borgor se hace presente en esta hermosa fiesta en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y yo quiero reiterar el saludo para todos mis amigos de la parte alta de este hermoso distrito, mis amigos de Cochas, mis amigos de Paca, de Pucarrumi, de Nunumia, de Namia Huaín, de Aguas, de Apas. La verdad que pueblos maravillosos que tienen mucho por entregarle al mundo entero. Yo creo que ahorita dejo de transmitir para chapar caramelitos, ¿eh? Saluditos, Jennifer Tenorio y a toda la familia Tenorio, hasta el barrio de Cangallo, Ayacucho, Perú.
La de paya, tío. Cuidado, cuidado. Saludos, saludos. Carlos Luna Cipión para todos tus paisanos de Gorgor. Patita Bet, qué hermoso, dice. La verdad que sí, hermoso, majestuoso, señorial. Bien, ya ingresaron las payas a la iglesia para la misa correspondiente de apertura, misa de víspera. Y ahora van a hacer lo propio nuestros amigos los vasallos. María Rosa Pacheco Cipión, dice la guapa más hermosa de todas. Me pican los pies para bailar Maribel Luna, pero no, hoy día vamos a transmitir. Ya, ¿cuál está bien allá? ¿Cuál? Toquen una marcha corta.
sentida que nos recuerda al motivo principal por el cual se realiza la fiesta, que es pues la homenajeada a nuestra Inmaculada Concepción. Estamos en la iglesia de Gorgor y en breves minutos se va a dar inicio a la misa de víspera. Bien, y son nuestros amigos de Show Filarmónica Yipa quienes están poniendo la nota musical en esta noche víspera en Gorgor. Roche, Andrés Claudio.
Bien amigos, entonces ya nuestros amigos vasallos se disponen a entrar a la iglesia de Gorgor para formar parte pues de esta misa de víspera, en el gran homenaje que se va a preparar esta noche en honor a la patrona de Gorgor. Nos referimos a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción. Hemos notado que dentro de la iglesia se baja un poquito la señal, por eso nos hemos mantenido por este lado. Nosotros vamos a ir a tomar lonche y volvemos en breves minutos. Vamos a abrigarnos, tomar lonchecito, cargar los equipos y volvemos con la gran serenata aquí en el pueblo de Gorgor, el pueblo del Tuclish. Ya les vamos a explicar por qué le dicen Tuclish. Mucha gente se pregunta qué es el Tuclish. Y ahí está el párroco junto a su monaguillota. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Empezamos la fiesta. Bien, entonces nosotros vamos por un lonchecito y volvemos en breves minutos. No dejen de conectarse a la señal de Moca Cajatambo esta noche. Saludos a todos y gracias a las personas que han compartido, que han estado comentando, que nos han regalado sus likes. Volvemos en un ratito.